Un cordial saludo a todos ustedes, queridos periodistas y comunicadores. Les agradecemos mucho su presencia en esta mañana para compartir un poco la reflexión que ha venido haciendo la Arquidiócesis de Medellín a raíz de la emergencia que ha creado la epidemia del coronavirus y las disposiciones que ha tomado. Es un momento singular en la historia del mundo y en la vida de la Iglesia. Es un momento en el que debemos tener todos alma grande para poder situarnos con responsabilidad, con coherencia en el momento que vivimos. La Iglesia, siempre solidaria con la humanidad, está viviendo intensamente este momento y está acompañando no solamente la comunidad católica, sino a toda la sociedad con una reflexión que nos permita vivir el momento del mejor modo y con unas indicaciones puntuales que se refieren a la vida misma de la Iglesia. La Arquidiócesis de Medellín ha producido un comunicado en el que a partir de cuatro partes hablamos un poco sobre unas orientaciones generales, luego sobre las disposiciones con relación a las actividades pastorales, a continuación las disposiciones que tomamos para la celebración del culto y finalmente las disposiciones para la próxima Semana Santa. Tal vez la parte más importante de este comunicado es la primera, donde hay unas orientaciones generales. Luego tendrán ustedes el texto del comunicado, pero yo quiero en este mismo momento sintetizar un poco cuáles son esas orientaciones que queremos dar a toda la sociedad, pero especialmente a la comunidad católica. Lo primero es que la epidemia del coronavirus está creando una crisis a nivel mundial que va llevando a una emergencia sanitaria, a una emergencia económica y a una emergencia social. Esto ha llegado también a nuestro país. Frente a esta realidad, los católicos debemos ser conscientes, responsables y solidarios. Hay tres aspectos allí que yo quisiera subrayar como compromiso de la Iglesia Católica: conciencia de lo que está pasando, responsabilidad frente a lo que vivimos y solidaridad. Luego, quiero señalar en este comunicado que la primera actitud debe ser confianza en Dios, porque es Dios quien conduce nuestra vida. Y en estos momentos de prueba nos llama a renovar la fe en Él y a practicar la caridad cristiana con todas las personas que tienen alguna necesidad, con todas las personas que están en una situación difícil. En tercer lugar, es muy importante pensar que uno de nuestros primeros deberes es el autocuidado, que nos lleve a protegernos a cada uno de nosotros para luego no transmitir la enfermedad. El autocuidado es una responsabilidad moral, obliga en conciencia cuidarnos a fin de no ser parte del problema, sino parte de la solución. En el comunicado subrayo también dentro de estas orientaciones generales que los católicos debemos ser los primeros en obedecer todas las normas de comportamiento y todos los protocolos de salud dados por el Gobierno Nacional, por la Conferencia Episcopal, por las autoridades sanitarias, en orden al bien común, en orden a una colaboración activa para que los esfuerzos que se hacen produzcan de verdad una prevención y una superación del problema.
El comunicado indica igualmente que estamos en un momento complejo y grave en el que no podemos desgastarnos en una polarización con visiones encontradas. Por ejemplo, una visión laicista que solamente piensa en el cuidado de la salud y de la economía, o una visión fundamentalista que se vuelve intransigente frente a cambios que son temporales pero necesarios en el culto divino para poder cooperar y para poder solidarizarnos en este momento. Pienso que lo que estamos viviendo hay que enfocarlo con una visión global de la persona humana y con un compromiso de solidaridad, sabiendo que somos responsables los unos de los otros. Este virus, de alguna forma, nos afecta a todos. Tenemos que cuidarnos del virus, pero tenemos que cuidar también la salud del alma y la salud de la sociedad. De esta manera, solo una visión integral de la persona humana nos enfoca bien el problema y la solución. Esta situación nos pide lucidez y fortaleza para evitar el pánico. El pánico sería otro virus que crearía confusión y desesperación. Para no quedarnos en la indiferencia y la superficialidad, tal vez haciendo chistes flojos, sin ver la realidad que está presente. Y para no encerrarnos en el egoísmo, pensando cada uno en su propio bien y no teniendo en cuenta el bien común. Diría que con estos parámetros generales podemos comprender un poco las disposiciones que tomamos en la Arquidiócesis de Medellín acerca de las actividades pastorales. En primer lugar, vamos a posponer las catequesis para los sacramentos, las peregrinaciones, los eventos, los encuentros, las reuniones de grupos a nivel de la arquidiócesis, de las vicarías, de los arciprestazgos y de las parroquias, para fechas que se anunciarán más adelante cuando sea posible hacer este encuentro. Pero en este momento cancelamos todos estos encuentros y reuniones y los posponemos para meses futuros. Queremos también invitar para que este tiempo lo aprovechemos. Si bien no tendremos las actividades pastorales ya programadas, hay muchas cosas buenas por hacer. Vamos a estar en nuestras casas. Entonces, renovemos la unión familiar, creemos espacios de diálogo, tengamos momentos de escucha de la palabra de Dios, dediquémonos un poco más a la oración. Fíjense cómo la iglesia sigue viva en las casas de los católicos, de las personas que tienen fe, y allí se puede continuar una vida de oración, una vida de formación espiritual, una vida de crecimiento según el Evangelio. Mientras dure la emergencia sanitaria, se tendrá el servicio de la comunión eucarística solo para los enfermos muy graves, y estos enfermos graves serán atendidos personalmente por los sacerdotes y no por los laicos ministros extraordinarios de la comunión. Es una disposición muy concreta. Los sacerdotes tendrán la disponibilidad para atender en confesión a los fieles que necesiten este sacramento, pero no los atenderán en el confesonario, sino en espacios amplios de las instalaciones parroquiales y tomando las medidas que sean necesarias para la protección de los penitentes y también del confesor. Debemos vivir este tiempo como una oportunidad
para asumir valores fundamentales, por ejemplo, para apreciar el don incomparable de la vida, para aprender la generosidad que nos lleva a darnos a los demás y que nos libera del egoísmo, para vivir la solidaridad con todas las personas, pero especialmente con los más débiles y los más necesitados. Valorar la vida, generosidad en el servicio y solidaridad con todos. Son tres valores que este tiempo nos enseña. Luego, queremos tomar algunas disposiciones sobre la celebración del culto divino. En primer lugar, los templos permanecerán abiertos las horas que sea posible durante el día, dando a conocer el horario a los fieles, para que las personas que individualmente quieran ir a orar, encuentren allí en los templos un espacio de consuelo, de fortaleza y de esperanza. Y se procurará cuidar esmeradamente las medidas higiénicas de limpieza y de aireación de los templos. Es decir, los templos estarán abiertos durante algunas horas del día solamente para que las personas que quieran ir individualmente a orar lo puedan hacer, no en grupos. En segundo lugar, en las parroquias en las que se juzgue conveniente, se tocarán las campanas al mediodía como una invitación a la oración del Ángelus y como un signo para la comunidad de la presencia y de la protección de Dios. Las campanas tienen una voz y tienen un significado, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino en la cultura y en la sociedad. La campana que nos recuerda la encarnación del Hijo de Dios al mediodía se vuelve un momento de oración y una experiencia de la cercanía de Dios. Tercero, los sacerdotes celebrarán una Eucaristía en el domingo y en los días de semana a puerta cerrada, con la especial intención de alcanzar la ayuda de Dios en la presente necesidad y para suplicar la salud de todos los enfermos, la sabiduría de los gobernantes y la fortaleza del personal médico y sanitario. Es decir, continuamos celebrando la Eucaristía. Los sacerdotes la celebran en nombre de toda la comunidad y con unas intenciones muy concretas: alcanzar la ayuda de Dios en este momento de calamidad, interceder por los enfermos, por los gobernantes y por el personal sanitario. 4. A estas Eucaristías, que como he dicho serán a puerta cerrada en los templos, asistirá solamente un pequeño grupo de personas, sin superar nunca el número permitido por las autoridades competentes del Estado. Esto significa que mantenemos la Eucaristía como una celebración que glorifica a Dios y que intercede por la humanidad, celebrada a puerta cerrada por el sacerdote con un pequeño grupo de fieles dentro del fiel cumplimiento de las normas establecidas. Los sacerdotes y demás ministros de la liturgia pondrán el mayor esmero en la desinfección de sus manos y de todos los objetos que se usan para la celebración del culto divino. Las personas que no asisten a la Eucaristía en los templos el domingo deben unirse, idealmente en un ambiente de oración en familia, a la celebración de la Pascua semanal que vive la Iglesia a través de la transmisión de la Eucaristía que se hace por la televisión, por la radio o por las redes sociales. Hay una celebración a puerta cerrada en el templo
pero hay una comunidad viva que a través de los medios se une a esa celebración en las parroquias. Esta disposición es muy importante. Mientras dura esta emergencia, con el seguimiento de la Eucaristía a través de los medios de comunicación social y con las buenas obras que se puedan hacer, se cumple el precepto dominical sin que haya lugar a ninguna culpabilidad de conciencia. Es decir, los fieles no deben pensar en que cometen pecado si no van a la misa el domingo. Es un momento excepcional donde nos podemos unir a la Eucaristía desde nuestras casas con el seguimiento de la celebración a través de los medios y con las buenas obras y la oración. Los matrimonios y los funerales se celebrarán a puerta cerrada con una participación reducida de los parientes, siguiendo siempre las disposiciones de las autoridades competentes. Hay ya matrimonios programados que significarían un trastorno para las familias, las parejas, y no podríamos dejar una persona que muera sin acompañarla y acompañar su familia. Pues lo hacemos en los templos a puerta cerrada y con un reducido número de sus parientes, según nos lo permitan las disposiciones de las autoridades del Estado. Las personas mayores de edad, las que padecen enfermedades crónicas o las que tienen alguna afección respiratoria, así como los niños, no pueden participar en los mencionados actos de culto, aunque sea en un grupo reducido. Y yo pido encarecidamente que esto se siga, porque es por el bien de todos. Entonces las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas o con afecciones respiratorias no deben participar en ninguno de estos actos de culto. Estas disposiciones deben ser acatadas también en todas las capellanías y en las capillas de religiosos y religiosas de la arquidiócesis, no solamente en las parroquias, sino allí donde los fieles se reúnen para el culto divino. Yo pienso que estas disposiciones y este momento son una ocasión privilegiada para valorar más el don que Dios nos ha dado en los sacramentos, para aprender a vivir más espiritualmente la unión con Dios y con la Iglesia, y para prepararnos cuando pasen estas medidas que son temporales y que son extraordinarias, y vivir de un modo más pleno nuestros actos litúrgicos y la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos. Finalmente, veamos algunas disposiciones sobre la Semana Santa. Las medidas que se toman por esta emergencia nos permiten vivir de un modo nuevo el camino espiritual de la Cuaresma y la celebración de la muerte y de la resurrección del Señor. No es que no vamos a vivir la Semana Santa. Tenemos la celebración de la muerte y de la resurrección del Señor. Pero vamos a tener una celebración nueva, original, vivida, como dice Jesús, en espíritu y en verdad, más que a través de celebraciones exteriores, más que a través de ritos. Entonces, ¿qué haremos en concreto? La misa crismal se va a celebrar en la catedral el próximo 2 de abril, como está previsto, pero solo con un grupo limitado de sacerdotes, sin la participación de fieles laicos. En las parroquias se realizarán solamente las celebraciones propiamente litúrgicas de la Semana Santa. ¿Cuáles son las celebraciones litúrgicas? La misa del Domingo de Ramos, la misa del lunes, martes y miércoles santo,
la misa en la cena del Señor del Jueves Santo, la celebración de la muerte del Señor el Viernes Santo, la vigilia pascual el Sábado Santo y la Eucaristía del Domingo de Resurrección. Celebramos estos grandes momentos para glorificar a Dios y para interceder en un momento difícil por toda la humanidad. ¿Cómo nos vamos a quedar sin orar? ¿Cómo nos vamos a quedar sin ofrecerle a Dios el culto? Pero estas celebraciones litúrgicas se tendrán a puerta cerrada en los templos, con un pequeño grupo de fieles que no exceda el número permitido por las autoridades civiles. En este momento tenemos la norma de 50 personas. En el comunicado yo pongo simplemente lo que nos permite las autoridades para seguir lo que en ese momento sea preciso obedecer. Todos los fieles desde sus casas se unirán espiritualmente a estas celebraciones que se viven en su propia parroquia. Yo pienso que va a ser un momento también muy bello. No estamos reunidos en el templo físicamente, pero dispersos en las casas físicamente, estamos unidos espiritualmente, orando todos. Miremos que es una ocasión de crecer en la fe, de vivir la comunión en la iglesia, de superar expresiones materiales y externas que a veces son rutinarias y llegar a una espiritualidad más firme y más sólida. Las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa se transmitirán todas desde la Catedral Metropolitana de Medellín a través de Televid y de otros canales de televisión y de varias estaciones de radio que me han ofrecido muy generosamente los espacios para hacer esta transmisión. Yo aprovecho este momento para agradecer a todos los medios que siempre en la Semana Santa hacen una comunicación muy efectiva de los aspectos religiosos y espirituales, y que creo que este año lo harán de un modo particular y singular cuando tendremos a todas las familias concentradas en las casas. Y quiero invitar a todos los fieles católicos a que estén pendientes de los medios que nos están sirviendo para la transmisión de los oficios del culto divino o para transmitir otros programas de vida espiritual o de formación catequética que tendremos a través de los medios. Como todos pueden entender, se hace necesario suprimir todas las procesiones de Semana Santa en todas las parroquias. Que esto quede claro, en todas las parroquias quedan suprimidas todas las procesiones de Semana Santa. Y suprimimos también las visitas al Santísimo Sacramento que se tienen a lo largo de la noche del Jueves Santo, lo que tradicionalmente se llama la visita al monumento del Santísimo Sacramento. Yo quisiera recordar que la mejor forma de participar en el misterio de la cruz y de la resurrección del Señor es entregarnos unidos a Él al servicio de los demás. Vamos a estar juntos en las casas. Vamos a tener que renunciar a algunas actividades que hacemos ordinariamente. Vamos a tener que compartir muchas cosas, pues la mejor manera de unirnos al misterio pascual es vivir el amor con nuestros hermanos. Yo termino con un llamamiento. Confío que estas disposiciones que en la Arquidiócesis de Medellín empiezan a regir a partir del próximo viernes 20 de marzo, pues sean acatadas por todos los sacerdotes y acogidas por todos los fieles católicos con espíritu de fe, viendo que son prudentes, que son necesarias, y entendiendo que Dios puede valerse también de esto para ayudarnos a crecer en unión con Él
para ayudarnos a crecer en una espiritualidad más sólida, para ayudarnos a vivir el amor. Esta epidemia no puede pasar en vano por el mundo. Tiene que traernos mensajes claros, nuevas formas de vida, incluso una cultura donde, a partir de unos valores y principios nuevos, seamos capaces de iniciar unos estilos de vida en los que podamos todos ser más solidarios, ser más justos, ser más responsables los unos con los otros y ser todos capaces de una mayor espiritualidad que nos lleve a trascender en Dios. Yo le estoy pidiendo a toda la comunidad que ore mucho para que este momento sea de gracia y no de desgracia. Y estamos pidiendo sobre todo la intercesión de la Santísima Virgen, a la que aquí queremos e invocamos desde el comienzo de esta ciudad con el nombre de Nuestra Señora de la Candelaria, que nos ayude en este camino inédito, pero que espero sea muy fructuoso hacia la Pascua del Señor. Muchas gracias.